arrepentimiento. Y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la ofrenda de mismos. Amén. Shabbat Shalom, nuevamente, apreciable Keilah. Damos toda la alabanza a nuestro Elohim, Yahweh, por regalarnos un Shabbat más para estar delante de su Shekinah, delante de su Shem Kadosh. Nos corresponde, Hayom, ver lo que es la Parashá Mishpar 12, que lleva por Shem, o lleva por nombre Vayehi. Vayehi, que significa y estuvo, basada en lo que es el Dabar de Moshe, Bereshit o Génesis 47, 28 al 50, 26. Dabar de donde venimos de los profetas, Melahim Alel 2, 1 al 15, y Dabar de Bregadashá, Maas Echeriahim 7, 9 al Checherre, Ibrim 11, 21, 22, y Kefa Alef 1, 3 al 9 y 2, 11 al Sheba Esrei. Que nuestro Elohim Yahweh nos regale un correcto hablar de lo que es su Dabar. Ahí está ubicada la Parashá en este Laila. Vamos a hacer una tefilá para que nuestro Elohim Yahweh nos dé la ayuda con su Ruach HaKodesh, para que lo que llevemos a cabo sea hacer. Me acompaña Bebakashá, Baruch Atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam. Una vez más, Abacadosh, nos acercamos delante de tu Shem Yud Hei Vav Hei para suplicarte, para rogarte, Abacadosh, que nos ayudes como Keilah, tanto aquí en Guatemala como en las otras Kehilot de la casa de Efraín y en otros lugares. Que nos ayudes a poder entender tu Dabar, a poder ver con los Einagim, con los ojos de Ruach, y a poder oír con los Osnagim, con los oídos de Ruach, para que todos los acá presentes puedan crecer en lo que es el conocer de tu Dabar y crecer en el Emuná. Y a mí, ayúdame a poder hablar estas cosas que tú has dejado en estos últimos Esmanim, para que seamos nosotros construidos y que con la ayuda de tu Ruach HaKodesh podamos nosotros hacer el cambiar en nuestra Hayim, que para eso tú nos has convocado. Así que rogamos la guianza de tu Ruach HaKodesh, Beshem Yahushua, Mochiaino, Emen, Emen. Pueden tomar su lugar de Bakashá. Desde acá del departamento de Zacatepeques, en lo que es el municipio de Santa Lucía de Milpas Altas, y en el pueblo, la aldea que se llama Santo Tomás Milpas Altas, aquí está ubicada la Keilah, donde se imparte lo que es la enseñanza de la casa de Efraín, la enseñanza que Mashiach Yahushua dejó autorizada hace 2000 años, y que de 2000 años para este momento pues se ha llevado a cabo el que se lleve el anunciar en todo el lugar, que pues nuestro Elohim Yahweh dé la oportunidad de poder hablar estas cosas. Así que desde acá, de este lugar, mandamos un dash, un Shabbat Shalom para nuestros ajín en otras Kehilot, para nuestro Rabí José Franco, y para los Morín, tanto el Moré Eliajo Ruiz y el Moré Joshua Hernández. Desde acá de Guatemala, a todos mis ajín en las Kehilot, reciban un Shabbat Shalom. Después del dash, pues vamos a ir a lo que es entonces la enseñanza. Y el último Shabbat estuvimos observando lo que fue la Parashá Vayegash, y que significa y se acercó. Y que se acercó, ¿quién? Yahudá. Yahudá se acercó con lo que es en ese momento el que gobernaba la Eretz Misraim, o sea, la tierra de Misraim, que en ese momento pues no, aún ellos, tanto Judá como lo que son sus ajín, incluyendo Benjamín, no sabían quién es el que estaba delante de ellos en ese momento. No sabían ellos
que Suaj, su hermano, Suaj, aquel que ellos habían hecho venta hace muchos hermanos, y que ellos precisamente los Bené Jacob, incluso Jacob daba por cadáver, daba por fallecido a Joseph. Y ellos no sabían lo que acontecía, el por qué estaban en ese momento estaban aconteciendo esas cosas. No lograban ellos explicarse porque acababan los 11 y con Joseph enfrente 12, acababan de estar comiendo juntos y acababan de estar bebiendo juntos, y que al ratito los mandan otra vez a ver que algo había acontecido y que se había desaparecido la copa de Joseph, y que Joseph estaba haciendo una estrategia. Y hablamos que no porque Joseph fuese resentido o porque o tuviese él el anhelo o el deseo de vengarse de sus ajín, que pues habían hecho. Miren, esto tenemos que tenerlo muy claro, que lo que los ajín de Joseph hicieron fue muy delicado. No fue cosa sencilla, sino que lo que ellos han hecho fue un acto muy delicado, el haber hecho venta de su propio acto. Por supuesto que alguien resentido hubiese tomado venganza, porque les platicaba el sábado último que hay que tener mucho cuidado, hay que tener bastante cuidado en cómo nosotros llevamos nuestro Hayim, cómo nosotros estamos en el proceso de nuestro Hayim, porque aquí podemos ver en esta parashá claramente que el Hayim da vueltas, y que en un momento puede ser que nosotros tengamos autoridad en un momento contra alguien, más como el Hayim transcurre, y puede ser que más adelante ese que a mí tenía, o sea, yo tenía autoridad sobre él y le hice daño, puede ser que más para adelante se revierta la cosa, y que aquel a quien a mí le he hecho daño, puede ser que él tenga autoridad después sobre mí, como lo que está pasando en este momento. Los ajín de Joseph no han tenido rajamín, o sea, lo que se le llama misericordia, pues en idolátrico, no han tenido rajamín de su aja, no le han tenido a Javá. A Joseph lo despreciaban, lo humillaban allá desde el campamento, y todo fue porque su ama, en lo que es Jacob, le ha tenido más a Javá a él. Fíjense pues. Y por eso es que mucha gente que no conoce la enseñanza, algunos hablan que no fue tzadik, Jacob no fue tzadik, o sea, no fue justo, pues. Y no hablan así porque pues él debía de haber tenido a Javá a todos parejo. O sea, desde el más ladrón hasta el más catán los tenía que haber tratado igual. Más lo que no se logra ver, o sea, lo que no se logra entender, es que todo tiene un propósito, todo tiene un por qué se tienen que llevar a cabo así las cosas. Y precisamente porque Yahvé con Joseph estaba dejando una enseñanza, y esa enseñanza es precisamente que si él no hubiese puesto ese Ahabá en Jacob para con su Ben, que se llama el Ben querido, el que él quería más, el que él haya depositado en Joseph el Ahabá especial, no que les hablaba, no que él
que Jacob no le tenga a Jabá a todos los baní, claro que le tiene a Jabá a todos. Mas a Joseph le tiene una Jabá más especial, fíjense. Y eso hace, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Eso hace que entre quiná, o sea, que entre celo en los demás hijos. Allá fue una nebuá, oigan, allá fue una profecía. Jayón ya no es profecía. A Jayón ya no estamos en aquel hermano, porque les vuelvo a repetir que Yahvé estaba él haciendo una Dibrei Hayamim que se iba a cumplir con Mashiach Yahushua. Así que ya para este Ismán, o sea, para este tiempo, ya no es para que nosotros le tengamos más a Jabá a un hijo y que a otro hijo, no, sino que nosotros tenemos que aprender a tenerle a Jabá, o sea, amor tanto al uno como al otro, para que no entre ese rúa de quiná, ese rúa de celo, porque todos somos de basar, los banín son de carne, y si nosotros manifestamos más a Jabá a uno, va a entrar el Canaán a otro. Así que en aquel momento Yahweh da ese permiso para que Jacob lleve a cabo esa forma de Haying en el campamento, precisamente para que los ajín, o sea, los hermanos de Joseph, entrara ese quiná y que lo empezasen a aborrecer y que planeasen ellos incluso hasta asesinarlo, fíjense. Eso han ellos hecho el plan. Quiere decir que lo que le llaman, voy a usar la ambigüedad, rogándole a Yahweh, lo que le llaman odio, pues, que llegaron a tener en contra de Joseph fue muy valor, pues, porque vean, para que alguien piense en asesinar a otra persona, no nada más por ganas lo va a querer hacer, pues, sino que lo va a hacer porque en su leer está dolido. ¿Me comprenden? Y los ajín de Joseph estaban dolidos con su Abba, porque ellos pensaban que a ellos no les tenía Jabá. Y es que otra cosa que podemos ver es que ellos se portaron mal, pues. O sea, los Esdras, porque Benjamín estaba niño, mas los Esdras se portaban mal, o sea, se emborrachaban, se embriagaban, no obedecían a Jacob, se iban para otro lado. Ahí está el ejemplo que él los mandó a Siquem y que ellos agarran para Dotán. O sea, eso se llama desobedecer a Labán, y que pongan a Joseph a supervisarlos, o sea, a vigilarlos, más enojo aún todavía. No sé si me comprenden, o sea, y alguien menor que ellos, pues, y eso es lo que más molesta. No cabe duda que entre ellos, entre Shimón, Leví, Judá, no cabe duda que ellos le decían a Reubén: mira, te está quitando tu lugar. Mira, él quiere agarrar el lugar que te corresponde. ¿Qué lugar? De primogénito. Porque acuérdense ustedes que el primogénito es el que recibe la yeruchá, o sea, el que recibe la doble parte, lo que se le llama doble porción. Es el mejor, es el primogénito. De modo que al llegar a hacer aquello, vean ustedes que estaba muy complicado. Y cuando ellos llegan a Mizraim por el hambre, que hablamos que llegaron en el segundo año del hambre, para la familia y todo el campamento allá, o sea, aquella descendencia de Jacob, Joseph estaba fallecido, porque se estaba llevando una nebuá, o sea, una profecía de lo que se iba a cumplir cuando Mashiach viniese, que así como a él toda su descendencia lo creían que estaba él fallecido, para que
en el cumplimiento, y el que iba a cumplir aquella sombra de Joseph precisamente iba a ser Subén, o sea, su hijo Efraín, para que así como aquella familia de Abraham, Isaac y Jacob pensaban ellos y creían ellos en su ley, en su mente, que Joseph ya no existía, mas Joseph estaba con Jaim, pues estaba llevando a cabo el plan de Yahweh en otro lugar, no en la Eres Kenán, sino en otro lugar a donde Yahweh ya había hablado a Abraham que su descendencia iba a ser esclava en una Ares desconocida. Y la descendencia de Jacob no miraba lo que Yahweh estaba llevando a cabo allá en Misraim, nada más que para llevar a cabo el plan de Elohim, aquel que iba a ser el escogido, el apartado de Elohim que hablábamos, tenía que ser probado en muchas cosas, pues. Tenía que ser alguien que iba a soportar el que le hayan hecho venta, que tenía que soportar el que por una Isha que le hizo una calumnia, y que por esa calumnia a él lo lleven preso, que él no fue culpable, pues. Y aún así, él estando en la cárcel, la emuná no la ha extraviado, sino que aún él estando en la cárcel mantenía la emuná y se recordaba de las enseñanzas que su Abba le había dado allá en la Eres Kenán. Por lo tanto, esa forma en que Yahweh lo ha tratado a Joseph, no cualquier persona lo iba a aguantar, pues. Cualquier persona en un momento falla, porque mantenerse de pie en todas esas pruebas que tuvo que pasar Joseph, nada más se puede pasar estando Elohim Yahweh con él. Por eso es que habla, y Yahweh estaba con él. O sea, ¿con quién? Con Joseph. Y a donde Joseph iba, lo hacía próspero, o sea, lo hacía embrajado, lo hacía lo que le llaman prosperar, pues. Porque miramos la barajá en la casa de Potifar, como él mismo habló, cómo ha crecido la barajá, porque Joseph estaba en su casa. Y cuando lo meten en la cárcel, no, hombre, que allá fue a ordenar la cárcel, y ya llegó un momento que ya no se miraba como que fuese cárcel, pues, porque todo con una limpieza, todo con un orden, que Yahweh hasta lo pone a él como encargado de la cárcel, pues. O sea, vean cómo es que Yahweh lo estaba capacitando en todas esas pruebas para cuando aconteciese el que sus aquí llegasen con él. ¿Para qué? Para que por ese dolor que él sentía, y que al Yahweh darle la barajá de tener una esposa en Misraim, y que le nazca su primogénito, su mejor, y que le ponga Manashe, para que él hable, porque Yahweh me ha hecho olvidar. Oigan, o sea que el Shem Manashe quiere decir olvidar. Y que le hizo olvidar ¿qué? El sufrimiento que le hizo pasar, le han hecho pasar sus ajín. Por lo tanto, en ese momento, él ha sanado de ese, porque pues si allá adentro él guardaba lo que le habían hecho. Y luego que le nace Efraín, pues, y que Efraín lo que significa es o sea, que da fruto, que va a ser prosperidad, pues en todo aspecto, ya dando las nebuot, pues, o sea, dando las profecías. Jayón, vean, llega a Judá y les hablaba el Shabbat último. Nosotros como casa de Efraín no tenemos nada en contra de Judá. No tenemos nada. Mas la enseñanza Yahweh así la ha dejado. Y como muchos hacen gadol, o sea, hacen grande a Judá,
Cuando nosotros llegamos a esta paracha, no lo miramos, o sea, Yahweh no lo muestra así, sino al que hace importante Yahweh es a Yosef. Si lo logramos ver, o sea, no es a Judá, sino es a Yosef, pues. Y Yosef, siendo él el importante, tiene que ir él acercándose con mucho cuidado, oigan, con mucho cuidado, de ver cómo iba a ser Judá, cómo le hablo, pues. ¿Cómo le hablo? Porque no es lo mismo que hablemos entre nosotros a hablar con aquel que tiene la potestad de dar mame o de dar jaim, o sea, de dar muerte o de dar vida. ¿Cómo le hago para no enojarlo? Pues para que me escuche lo que tengo que hablarle. Mas yo les hablé el Shabbat último, que puso a Benjamín como que fuese él, o sea, como que fuese Yosef. Nada más para ver si sus ajín, oigan, ya habían cambiado. Yosef lo que quería ver es, vaya, voy a hacer esta prueba con mi aj, voy a ver cómo es que ellos lo tratan. Voy a ver si lo dejan acá y ellos se van. Los voy a probar. Y si en Emet ellos han cambiado, a mí me voy a hacer cargo de ellos. A mí les voy a sustentar. Tengo la potestad, tengo el poder para poder alimentar no nada más a Misraín, sino tengo la potestad para alimentar a toda mi mishpajá. Más antes los voy a probar, que por eso han regresado, que si ellos no regresan, entonces hubiese Yosef aplicado, nada le hubiese costado a Yosef decirle al paró, mándeme a ejecutar a estos. Nada le hubiese costado. Mas cuando Yosef se fija, se conmueve su leer, fíjense. Por eso es que miramos las lágrimas de Yosef, los gritos cuando Yosef llora no son gritos de tristeza, porque cuando él mira que va entrando todos en fila, pues entonces es donde él mira, mis ajín han cambiado, ya no son aquellos malos, ya no son aquellos que me trataron mal a mí cuando yo estuve con ellos allá en el campamento. Ya no, veo que quieren mucho a mi aja, veo que le tienen a Jabá. Por lo tanto, como allá no se tenían a Jabá el uno con el otro, y lo ve Yosef, y que vean las pruebas que les hizo pasar Yosef, pues, para ver si ellos entraban en Quiná, ¿me comprenden? O sea, vean, cuando los sienta en la mesa, en el surján, ya vimos que los ha sentado desde el más gadol, o sea, desde el primogénito hasta el más cantán, hasta llegar con Benjamín. Y que a ellos les sirven una parte de comida, más a Benjamín les sirve 5 platos, pues, que no se los iba a comer, pues, no se los, más les sirve 5, los estaba probando, a ver qué hacen esto, a ver qué hacen, a ver si se ponen otra vez a reclamar, a ver si se ponen a decir, y a este Benjamín, ¿qué se cree? ¿Por qué le está dando más que nosotros? O sea, vean cómo los ha probado. Y luego, ya cuando los va a despachar, que les da una mudada, o sea, una túnica a cada uno de ellos, de sus ajín, y que a Dios se le da 5, pues. Hombre, ¿qué acontece? Ya empezaron a ver a Benjamín. Benjamín en su mente, oigan, Benjamín decía, soy importante. ¿Y por qué es importante? Mi ama me hace importante allá en el campamento, delante de Bisajín. Y aquí, en Misraín, me hace importante igual.
delante de Misajín. O sea, que eso es importante. Él pensaba eso, Benjamín. Más lo que estaba haciendo Joseph es poner a Joseph enfrente de ellos, a ver si ellos iban a reclamar. Más allá de reclamar, se han puesto ellos contentos. Sí, se han puesto contentos. Dicen, bueno, que verajá, mi Abba allá lo cuida, mi Abba allá lo quiere, mi Abba allá pues lo tiene muy delicado, y aquí el paró pues igual le tiene a Jabá, que verajá. O sea, ya habían cambiado. ¿Me comprenden? O sea, ya no es el reclamo como hacían con Joseph, que cuando iba, ¿y por qué pones a Joseph de supervisor? ¿Y que por qué le estás haciendo la túnica de colores? ¿Y que por qué lo mandas a él para que no? Y que, o sea, allá con Joseph todo fue reclamo, todo fue un desacuerdo, no había un acuerdo, no aceptaban ellos que Jacob pusiese a Joseph, pero más Joseph no tenía culpa de que ellos se porten mal. Joseph no tenía culpa de ello. Así que si nosotros, como Efraín, queremos que nuestro Abba, en este caso Yahweh, nos tenga Jabá, pues lo que tenemos que hacer es portarnos todos, portarnos bien. Porque si nos portamos mal, entonces no es que Jacob fuese en vano en aquel momento. Acuérdense que Jacob estaba en lo que es la figura, estaba representando a Yahweh, pues. Y Joseph en la figura estaba representando a Mashiach Yahushua. Por eso es que ustedes miran en la Divrei Hayamim, o sea, en la historia, que Hayón vamos a entrar en la última parashá de Joseph, que son 4 las parashot que nos enseñan la Divrei Hayamim de Joseph. Ustedes van a ver que todo lo que ha quedado Katub quiere decir escrito, cuando Mashiach vino, es como que estuviésemos mirando aquella figura de Joseph. Es la figura. Ustedes saquen ejemplos, pues. Susajín, ¿le han tenido a Jabá Joseph? No. Cuando vino Mashiach, Susajín, lo que habla Yahanán, a los suyos vino y los suyos no le han recibido, le han tenido a Jabá. Ese remanente que estaba allá en Yaruchalayín, le han tenido a Jabá Mashiach, no lo aceptaron. Luego hicieron venta de Joseph y no a Mashiach. Judá de Iscariote le hizo venta. Luego miramos el sufrimiento de Joseph para poder llegar a ser Melech y no Mashiach, desde que él celebró Pesach, y que en ese Laila, en esa noche que lo ha capturado el Tzebá, o sea, el ejército romano, desde ahí comienza su sufrimiento. O sea, ustedes miren, Joseph es la figura de Mashiach Yahushua. Y así como Joseph ha servido para que de él brote Efraín, oigan, Efraín, allá en la figura, Mashiach vino para que de él brotase Efraín, el que regresa. Ya no el de carne, el Efraín, aquel que Yahweh lo calificó como cadáver por haberse hecho idólatra, por haberse ido tras los ídolos, y Yahweh lo descalificó. Mashiach viene y autoriza a Efraín, el nuevo, oigan, el nuevo, que está regresando, no aquel que se fue idólatra, sino que el Efraín que está regresando ya no está regresando idólatra, está regresando un nuevo. Por eso se llama Brit, nuevo. Todo en Mashiach Yahushua es nuevo. Vean que el spam se ha ido. Si Yahweh nos regala su braja, pues en el Boker entramos con lo que es esta paracha que nos corresponde.
No es Efraín, hijo precioso para mí. Un Shabbat Shalom para todos mis amigos de la casa de Efraín en otros lugares. De que hablé de él. Un Shabbat Shalom para Rabí y a José Franco y los Morín de la casa de Efraín. Shabbat Shalom y Laila. Dice ya, y tú, Benjadad.